Ahí estamos. Hola, buen día. Hola Sofi, ahí ¿Cómo logré. andás? Sí, ahí te estaba Ahí logré. diciendo. Tiene sus mañas la cosa. Bueno, hago una pequeña intro de nuevo para Dale. quienes no la conocen a Sofi. Sofi es de Argentina y no solamente es docente y tiene una escuela de método sintotérmico acá que forma personas educadoras en método sintotérmico, educadores, sino que también es autora de un librazo, Anatomía del Placer. Tengo entendido que también tenés publicado un poemario, Sofi. Eh, Sí, 4 poemarios. 4 poemarios, tranca la piba. Bueno, activista, docente, si no la conocen, por favor, chicos, es la oportunidad. Hoy vamos a estar enfocándonos en la parte en la que Sofi eh, trae a Argentina la ginecoecología en su escuela que forma educadores en el método sintotérmico, educadoras, educadores. Así que bienvenida Sofi, que además también es Gracias. fundadora del AFER. Sí, señora. Todo eso y mucho más. Bueno, gracias. Gracias por las flores también. Sí, allá por el 2000, principios del 2021, armamos la FER. Y bueno, muy contenta de que la primera camada de la formación de gineco, muchas de las compas que actualmente llevan adelante la FER son de esa primera camada y bueno, y de a poco se va sumando otra gente hermosa como vos, Palu, eh, al equipo y a difundir y a tener estos espacios también para las educadoras, porque además de formarse es importante hacer comunidad. Así que bueno, gracias por la invitación. Es un gustazo. Bueno, tengo acá el machete de las cositas que vamos a estar charlando hoy y quería pedirte, Sofi, vamos a hacer una intro muy breve como para estar en tema, pero toda esta info Dale. la van a encontrar también en la web del AFER, en el feed de Instagram. Pero para quienes no sepan, te quería preguntar, Sofi, cómo es este inicio del método sintotérmico, el origen, Ujú, ya en un principio quizás más asociado al catolicismo, pero después también ya ujú, con vetas laicas. ¿Qué nos puedes ujú. contar de eso? Sí, bueno, esta es una pregunta que aparece mucho sobre todo en los ámbitos médicos o académicos, como, eso pero no es de la Iglesia Católica. Y la realidad es que sí, en sus orígenes, lo que permitió que estos métodos de autogestión de la fertilidad o de conocimiento de la fertilidad, que son métodos anticonceptivos no interventivos, bueno, tengan presupuesto para la investigación, porque todo esto tiene investigación científica de muchas décadas, eh, fue la Iglesia Católica, ¿no? Interesada en lo que se sigue llamando hoy en día como planificación familiar natural, ¿sí? Es decir, se piensa desde ese lado de la planificación familiar y se plantea como en sus orígenes y en quienes llevan adelante esto como desde una vía religiosa, como la posposición del embarazo o la planificación de cuándo tener hijos, entendiendo que dentro de lo que es el catolicismo, la anticoncepción, para quienes son más ortodoxos, sigue siendo un tabú, de hecho no usan esta palabra, ¿no? Pero la realidad es que la Iglesia Católica, digamos, toma la posta en este tema, se invierte un montón de dinero en investigación y demás, pero si nos remontamos a algo previo a esta historia, la realidad es que la observación de los signos de fertilidad es algo histórico en la humanidad y en las mujeres y personas con ciclo menstrual ovulatorio y fluidos, ¿no? Cervicales, y es algo que se conoce de muchas comunidades nativas, aborígenes, indígenas, a lo largo de todo el mundo. ¿Sí? Como sabemos, los países católicos colonizaron todas estas, o la gran mayoría de estas comunidades,
y tomaron e incorporaron mucho de ese conocimiento, ¿sí? Dentro de sus, se lo apropiaron, ¿no? Con lo cual, si bien digo en la actualidad y hubo inversión y tal, como no me gusta no contar esa parte de la historia que en general no se cuenta. ¿Sí? Que esto aparece, de hecho, en libros muy antiguos de la India, bueno, y etcétera, ¿no? Pero bueno, digo, el conocimiento de nuestros cuerpos y el uso de ese conocimiento para la gestión y la observación de la fertilidad es algo que es patrimonio de la humanidad, ¿sí? No es que le pertenece a la Iglesia Católica, y muchas personas a lo largo de los años y sobre todo alrededor de la época de los 70, ¿sí? En Estados Unidos y en países en donde no habían dictaduras militares horribles como el nuestro, empezó a haber una gran liberación sexual, ¿no? Y con el hippismo y otros movimientos, y muy asociado a eso aparece también la divulgación de la alfabetización corporal, ¿sí? A través de métodos como el método de la ovulación, ¿sí? El método sintotérmico en espacios laicos. Esto se empieza a enseñar en las universidades. La creadora de uno de los centros, del primer centro laico que se conoce por lo menos acá en el continente americano, es Barbara Feldman, ¿sí? Que es una educadora y que empieza a enseñarlo en universidades en Estados Unidos. ¿Sí? Barbara Feldman, esto en los 70, ¿no? Creo que se llamaba Red o Centro de Conciencia de la Fertilidad. Actualmente esta organización siguió a lo largo de los años, se llama con las siglas AFAP, que es Asociación de Profesionales de la Conciencia de la Fertilidad o de Autogestión de la Fertilidad. Y tenemos la suerte de todavía estar en contacto con mujeres que estuvieron en contacto con ella, ¿no? Como todo, digo, acá en Latinoamérica, por el contexto, ¿no? Sociocultural y económico que teníamos, que eran dictaduras militares que asesinaban y desaparecían un montón de gente, toda esta data nos llega más cerca de los 90, ¿sí? ¿Sí? O 80s tardíos. Bueno, eso por las mismas redes de mujeres, por mujeres que también venían quizás de Europa viajando, que compartían ese conocimiento, y cómo eso dialogaba con lo que muchas mujeres atendiendo en su experiencia cotidiana a su ciclo menstrual, a sus fluidos y demás, se daban cuenta, ¿no? De que ocurría. Es algo que por un lado es intuitivo, ¿sí? La conciencia de la fertilidad, pero por otro lado tiene un lenguaje que, si lo queremos usar como un método anticonceptivo en su mayor porcentaje de efectividad anticonceptiva, bueno, necesitamos métodos y en ese sentido está buenísimo hacer uso de la ciencia, ¿no? Claro, sí, porque Un poco muchas de así. nosotras quizás eso observamos, bueno, ni hablar de que menstruamos, tenemos fluidos, pero qué diferente es poder ir acompañada, como también era en otra época, quizás más un acompañamiento oral de generación en generación, quizás eso se fue perdiendo, producto de, bueno, el desarrollo de cierta sociedad, digamos, Ujú, cómo estamos recuperando un poco eso a través de escuelas laicas, ¿no? Como que ujú, respeten las creencias de cada uno, pero que no te limiten ujú, a tener que seguir una práctica en especial. ujú, Y Sofi, total. quería preguntarte, o sea, ¿cómo vos en particular llegás a todo esto en una época en la que quizás no abundaba la información en Ujú, internet como hoy, que quizás está un poquito fluyendo de ujú. otra manera? En ese momento era otra época. ¿Cómo llegaste y cómo era ese momento en tu vida y en Argentina? Bueno, yo llego a escuchar el término anticoncepción natural más o menos en fines del 2013. Yo participaba de círculos de mujeres, donde se hablaba de la copita menstrual, las toallitas de tela, la menstruación, resignificarla, como muy desde el lugar como más ecofeminista, espiritual, si se quiere.
como con ese sentido. Yo venía de un camino como muy del yoga, de la ayurveda, entonces todo eso me hacía, y estudiaba gestión ambiental y me hacía mucho sentido. Y a través de los círculos de mujeres me fue llegando información de personas que daban talleres sobre preparados ginecológicos naturales, anticoncepción natural, bueno, y diferentes cuestiones así. Y en el 2014, creo que fue fines del 2014, eh, bueno, y también con la intención de encontrar algo que no sean solo los anticonceptivos hormonales, porque cuando empecé con los círculos de mujeres y tal, yo todavía tomaba anticonceptivos orales, que tomé durante 8 años. Y bueno, me pasaban muchas cosas con eso, en el ánimo, ¿no? En la energía, en la conexión conmigo misma o desconexión conmigo misma, esas percepciones. Y entonces voy a un taller de anticoncepción natural que en ese momento da Liliana Pogliani, que es una de las referentes más antiguas, que enseñaba abiertamente y en talleres esta información, ¿no? Eh, y ella, bueno, no sé si se llamaba anticoncepción natural el taller, pero reconocimiento de la fertilidad o algo por el estilo, en donde explicaba como las dos caras, ¿no? De este, si se quiere, conocimiento, que tenía que ver con, por un lado, la búsqueda del embarazo y por otro lado, con la evitación del embarazo. ¿Sí? Y se hablaba mucho de los tipos de fluidos, cómo se podían mirar abajo del microscopio y observar cómo eran esas fibras, cómo eso también se podía observar también en la saliva, ¿no? Y cómo funcionaban, ¿no? Los fluidos en relación a los espermatozoides, la ventana fértil, qué fluidos proveían como espacio para que la concepción suceda y cuáles no. No era como demasiado preciso, era más bien amplio, pero bueno, un taller de un día, tampoco podemos esperar, o de unas horas, tampoco podemos esperar no sé qué. Y yo con eso ya en la cabeza me fui como muy contenta y alucinada con esta data y me puse a buscar y era muy difícil en ese momento acceder a ese contenido. A partir de esa información, obviamente yo ya registraba mi ciclo, empecé a registrarlo con los biomarcadores, sobre todo el fluido, y llegué creo que a un fanzine en donde explicaban el método sintotérmico, bueno, medio rari, como mezclando algunas cosas, pero estaba interesante la información, hasta que eventualmente llego al libro de Tony Weschler, ¿no? Pero eso recién fue, creo que en el 2017, ¿no? En donde yo ya usaba el método sintotérmico como anticonceptivo, con muchos cuidados porque me daba cuenta de que había información que me faltaba, ¿no? Pero en el 2007 llegó al libro de Tony Weschler y bueno, me termina como de quedar muy claro todo, por, pues nerd, y me lo estudié de pe a pa miles de millones de veces, ¿no? El libro estaba en inglés en ese momento, Claro, me imagino. ¿no? Yo, bueno, tengo un muy buen nivel de inglés, trabajé de profesora, de traductora y de intérprete, con lo cual, de inglés, con lo cual para mí fue fácil, pero era algo que no había acceso a eso. Entonces también empecé a traducir y empecé a brindar en el 2018 talleres sobre anticoncepción natural, ¿sí? En donde introducía al método sintotérmico, ¿sí? Pero también hay un componente como muy grande de alfabetización corporal y sexual, ¿no? Porque es poco accesible hablar como en términos tan técnicos como lo es un método anticonceptivo que tiene muchos tecnicismos, cuando venimos de una sociedad en la cual los fluidos son considerados un asco. Entonces, como pasar del concepto de
qué asco lo que me sale de la vulva, o mismo pensar que los fluidos son una infección. Mucha gente va a la consulta ginecológica porque tiene flujo, entre comillas, y resulta que son sus fluidos cervicales producto de su modulación hormonal de su ciclo, pero nunca jamás nadie nos explica eso, ¿sí? Sí, sabemos de casos, eso del miedo, de la vergüenza y sobre todo de la ignorancia que lamentablemente compartimos, producto de esto que hablábamos, ¿no? De que se pierde esa cadena en la que nos Mm, pasamos de generación en generación sí. todos estos conocimientos sobre nuestra propia naturaleza, ¿no? Y poder, creo que hacer ese switch a la curiosidad, a la Mm, investigación de esa naturaleza y esa aceptación con lo que ujú, trae, ¿no? sí. Como sin querer decir, por ejemplo, como es una de los métodos a través de la anticoncepción hormonal, fuerzo a esta naturaleza que Mm, soy a que funcione de tal o cual manera, que por mm, supuesto, si uno toma la decisión desde la información, podemos apoyar, pero cuántas veces hemos tomado decisiones sin esta información. Y por eso también siento que es muy interesante el trabajo que hiciste vos, Sofi, que tenés por un lado la escuela en ginecoecología, que ahora te voy a preguntar un poco más, pero también desarrollaste mucho el tantra ujú, y todos estos acercamientos al cuerpo, a la sexualidad, mm, como dos cosas muy necesarias, ¿no? Un mm, conocimiento quizás científico y un conocimiento que es mm, hacia adentro, ¿no? Y ujú, permitirse conocerse. ujú, Y sobre tu escuela, ujú, quería preguntarte, porque la escuela de Sofi es en ginecoecología, que es un neologismo, es decir, una palabra ujú, que Sofi inventa, digamos, porque reúne ciertas... en realidad prefiero que lo expliques vos, Sofi, de cómo surge la ujú, ginecoecología, en qué contexto, cómo ujú, llegás a este ujú, concepto y a abrir las puertas de tu escuela. ujú. Bueno, dentro de esos talleres que yo daba de ginecología de anticoncepción natural, yo era uno de los talleres más que yo daba, porque yo enseñaba ginecología autogestiva, pedagogías menstruales, ecología del ciclo, ¿no? Como todos esos nombres ya estaban dentro de los talleres que yo brindaba, que era como en realidad especializarme o mirar como una de las particularidades de el ciclo, la sexualidad, ¿no? Eh, porque bueno, todo eso es sexualidad, ¿no? Cómo gestiono mi menstruación, qué síntomas tengo, cómo gestiono mi anticoncepción, cómo vivo mi sexualidad, cómo conozco mi cuerpo, cómo me relaciono con otras personas. Son todas caras de la misma, son facetas de la misma esfera, digamos, ¿no? Que es la sexualidad y la vida para mí. Entonces, dentro de todos esos talleres que yo daba, y en un momento empecé a dar entrenamientos, capacitaciones, como que ya venía dando espacios formativos, eh, bueno, usaba esta palabra, ginecología autogestiva, en algún comienzo ginecología natural, eh, pero después fue más hacia lo autogestivo y hacia la sexualidad. Y bueno, yo desde muy chica tengo una sensibilidad muy grande por la ciencia, pero en particular por la ecología, por el entendimiento de nuestras relaciones con el entorno, con nuestros bienes comunes, y también entendiendo que dentro de nuestro cuerpo tenemos también nuestras floras y nuestras faunas, ¿no? Como, que es algo como que desde la poesía también yo desarrollo mucho. Tengo como esa mirada, como de entender el cuerpo como una cosa, un animal planta vivo, ¿no? Percibirlo así, nombrarlo así. Eh, y eventualmente apareció, qué sé yo, este nombre, como ginecoecología, como, como un juego de palabras también dentro de... A mí me gusta mucho jugar con las palabras, soy poeta desde muy chica y pensando nombres, siempre me interesa estar como en la búsqueda de cómo nombrar algo, porque para mí cómo se nombra habla mucho de Mm. eso que hacemos. Entonces, la misma palabra, ginecología, ¿no? Como fui como pensándola,
también la leí en inglés, que se escribe como Gynecology, y yo dije, ¿cómo Gynecology? O se puede escribir de varias maneras en inglés. Bueno, entonces ahí tengo a la poeta, a la traductora, y, y se me armó, ¿no? Como ginecoecología, y sentí que tiene mucho sentido, porque desde mi formación profunda también en el Ayurveda, es entender esta relación de estos mundos internos, de nuestros propios sistemas, con el sistema exterior, con los otros sistemas que son seres humanos, plantas, hongos, animales, entorno, eh, como eso, como una ecología, ¿no? Sexual, eh, pero bueno, pensándolo desde las personas con vulva, vagina, útero, ¿no? Por eso gineco. Eh, Así que así surge este nombre y bueno, eventualmente lo empiezo a usar y a llamar de esta manera eh, a esta escuela. Pensaba recién, qué bendición para mí, por ejemplo, que me formé con vos, la diferencia entre tener que investigar y abrirte camino así como en una selva, tratando de hacerte paso y de comprender un poco y actualizar los contenidos también, ya sea por época, ya sea porque en Latinoamérica quizás no había Mm, tanto, digo, Tony Weschler no es de acá, entonces, ujú, cómo vos con tu gran trabajo, esto, muy autodidacta y muy de ujú, arreglándotela, yendo a talleres, a fanzina, esto y lo otro, mm, lograste sintetizar un montón de mm, información mm, y cómo hoy esto, mm, formás formadoras, o sea, formás instructoras, perdón, ujú, personas que vamos a acompañar ujú, eh, a otras personas en la observación de su ujú, fertilidad, en la decisión ujú, soberana sobre su ujú, sexualidad ujú, y en este acompañamiento que haces tan humano y tan mm, cercano también, ¿no? mm, Porque eh, yo creo que tu escuela es un faro en Latinoamérica por su accesibilidad, no solamente en el lenguaje, sino también una decisión política de dar becas, de los precios y mm, de cómo estás constantemente, ¿no? Formando gente. ujú, O sea, año tras año mm, tu formación sigue rolando ujú, y se sigue actualizando. ujú. Entonces, te quería preguntar esto, ¿cómo fue este proceso de por primera vez salir a formar personas, no solamente a enseñar el método sintotérmico, sino a formar Mm, instructoras? ujú. Desde siempre me gustó formar gente. Es como para quienes somos docentes, yo desde muy chica enseño, me dedico a la docencia. Me criaron docentes también, entonces es algo que llevo como muy, muy mamado desde la cuna. Pero además es algo que me apasiona, me gusta, como ayudar a las personas a aprender. Es algo que además es un proceso que genera mucha libertad en las personas y yo aprendo como en 2x, ¿no? Como muchísimo más de lo que enseño. Entonces, es como un apasionamiento como bidireccional. Eh, También eso, como sentir y observar que no había de esto acá, y también un poco de bronca, como motorizada hacia algo constructivo, ¿sí? Porque estaba un poco cansada de que como que todo sea como el paso esté marcado por, ¿no? En esas temáticas por gente que no vive acá, gente que no es latinoamericana, gente que no tiene ni idea cómo es vivir en Argentina o en otros países de Latinoamérica, y cómo hay cuestiones estructurales, sociopolíticas y económicas que de verdad ni se imaginan, ¿no? Como tendrían que vivir acá para entenderlas. Es muy difícil también, personas con otro tipo de privilegios y en otros tipos de sociedades explicarles.
y que lo entiendan. Así que como que me armé un poco de caradurez. Siempre he sido muy caradura. Y también algo de bueno de la juventud, ¿no? No es que no lo sea, pero bueno, ya pasaron bastantes años de que arranqué con todo esto. Y Pame, que es una de las profes de la formación de gineco y método sintotérmico, me insistió mucho. Cuando ella hizo el curso del método sintotérmico, flasheó. Ella es trabajadora social, psicóloga en breve, dula y un montón de cosas más. Y me insistió mucho, tipo, Sofi, vos tenés que enseñar esto, tenés que formar gente, yo quiero formarme en esto. Y eso me motorizó bastante. Siempre tener gente que confíe en vos y que te apoye es re importante, la verdad. Así que hubo un poco de todo y esta sensación de, che, hace falta más gente que enseñe esto porque la realidad es que el método sintotérmico no es solo una posibilidad anticonceptiva que te permite gestionar tu fertilidad y tomar decisiones anticonceptivas sin interrumpir el flujo hormonal ni ningún tipo de efecto secundario, lo cual ya es decir muchísimo, o sea, es una barbaridad, sino que es un método alucinante para entender la salud de las personas que tenemos ciclo menstrual ovulatorio. Y eso, la realidad es que para mí es lo más trascendental en una sociedad en donde hay cero, pero realmente o menos 100 diría más que cero, conocimiento, investigación, atención específica para quienes tenemos ciclo menstrual ovulatorio. O sea, realmente si miramos las investigaciones científicas actuales, ¿sí? Las estadísticas son paupérrimas. En el 1993 recién incorporaron mujeres en las cohortes de investigaciones científicas de afecciones, ¿no? Yo ya tenía 4 años para ese momento. O sea, hasta ahí, y obvio que no es que de un día para el otro listo, o sea, se sigue tratando y diagnosticando muchas veces a las mujeres y personas con ciclo menstrual ovulatorio como si fueran hombres pequeños. O sea, no hay como una actualización transversal y total, digamos, de la medicina. Hoy en día las personas les sigue tomando 10 años ser diagnosticadas con endometriosis, bueno, y así como se diagnostica síndrome de ovario poliquístico o cualquier cosa. Bueno, es como muy frustrante eh, y, y da bronca, ¿no? Entonces, bueno, puse a motorizar esa bronca también para charlar con otras personas y formarlas que tengan también esta mirada de, "Che, esto está mal y hay que cambiarlo, no solo quejarnos, ¿no? Que Es que igual eso me está bien parece quejarse, ¿no? Como luchar, fundamental, activar, sí. pero porque la realidad es que, o sea, los cambios más contundentes en general vienen de toma de decisiones políticas de los gobiernos. Pero bueno, no estaría pasando, así que vamos a hacer algo con eso, ¿no? Y es una forma también de visibilizar algo que está muy invisibilizado, ¿no? Porque para personas que capaz no conocen, o como yo hace muy poco no tenías ni idea, decís, bueno, ¿cuál es la diferencia entre que estudien varones y mujeres? Es lo mismo. Y quizás si no hay una conciencia de que realmente un cuerpo que Mm. ovula, que menstrua, tiene sus especificidades, uno no alcanza a dimensionar lo terrible que es esto y lo que se ensucia la ciencia. O sea, como se dice que algo es científico, se dice que algo tiene un respaldo que en realidad deja por fuera a más de la mitad de la población del planeta. Y no podemos atender estas cosas específicas que de forma tan sencilla como la autoobservación y la aceptación, el no rechazo de los fluidos, sino Mm. la curiosidad, conocerlo, podemos de pronto
saber tanto Ujú, de nuestro estado de salud y entrar en una conexión tan diferente y entre nosotras, ¿no? Entre nosotres, ujú, poder hablar en este idioma, ¿no? total. Y en este sentido, bueno, todas las personas que nos formamos con Sofi, la primera sensación es esa, ¿no? Como, no puedo creer que yo no sabía esto antes. ¿Cuánta información me puede dar algo que tan poco invasivo, ¿no? Como Ujú, a saber tanto de nosotras mismas sin tener que sacarnos sangre, sin tener que hacernos una mamografía. ujú, Y no solo eso, sino que tu formación, Sofi, no solamente tiene el método sintotérmico, sino que le da un marco muy grande, para mm, mí por lo menos, muy valioso, eh, de todo lo que es ciclar. ujú, Quería preguntarte un poco esto, ¿cómo se compone tu formación hoy en día ujú, eh, para que la gente sepa realmente lo valioso que es el ujú, contenido de lo que vos compartís? ujú. Buenísimo. Actualmente la formación, que de hecho la próxima camada empezamos en 10 días, una semana, así que si estás con ganas de sumarte y estás viendo esto, escribime. Eh, Actualmente la formación consta de 3 cuatrimestres. ¿Sí? A veces, en algunas camadas de 4, porque sumamos un módulo sobre fertilidad. Yo tuve la suerte de ser parte de esa camada. Tuviste la suerte, sí, que está buenísimo y es, bueno, específico sobre bueno, búsqueda del embarazo, preparación pregestacional, prenatal, acompañamiento puerperal, bueno, eh, desde herramientas muy concretas. Esta camada que empieza no tiene ese módulo, tiene 3 módulos. El primero es apto para todo público, es decir, si no sabes ni un gramo de lo que estamos hablando, te podés anotar solo al primer cuatrimestre de la formación, que se llama Capacitación para Educadores para la Soberanía Menstrual. ¿Sí? Y este módulo lo da Melody, yo participo en algunas clases, pero la coordinadora es Melody Marchese, y Melody es una de mis alumnas más antiguas. Em, Además de que ella es docente, recreóloga, profe de yoga, en fin, otro montón de artes. Em, y se trata justamente de entender profundamente, conocer y entender profundamente el ciclo menstrual ovulatorio con todas sus fases, ¿sí? Entender cómo opera nuestro sistema nervioso en relación al ciclo menstrual ovulatorio, qué pasa con las hormonas, ¿sí? Y el sistema nervioso, la neuroendocrinología, qué posibilidades subjetivas también gatillan esa base neuroendocrinológica, eh, qué pasa con los síntomas, ¿sí? ¿Qué nos dice cada síntoma en las diferentes etapas del ciclo? ¿Cómo funciona el eje de respuesta al estrés en relación al ciclo menstrual ovulatorio? Nutrición necesaria para el ciclo menstrual ovulatorio, que es algo de lo que no se habla. Las personas que tenemos ciclo menstrual ovulatorio necesitamos una nutrición diferente a las que no lo tienen, ¿sí? Y no porque queremos ovular para ser bebés necesariamente, que hay algunas personas que sí querrán, o en algún momento querrán, ¿sí? Pero el ciclo menstrual ovulatorio es un eje, una brújula, y no como algo espiritual, lo digo, sino como algo completamente trascendente para el sostenimiento de la salud mental, física, ósea, neuroendocrina, cardiovascular, bueno, etcétera. Eh, Así que nos metemos muy de lleno ahí en estudiar, en investigar, en entender síntomas, en entender de dónde vienen, cómo los hábitos impactan y qué podemos hacer desde esos hábitos, como el descanso, la nutrición, el ejercicio, de una forma realmente muy, muy profunda. Y lo más potente para mí de este cuatrimestre es que la profe te lleva al autorregistro, o sea, todas las personas que pasan por este módulo, tengan ciclo menstrual ovulatorio o no, porque están en menopausia, porque toman anticonceptivos, por lo que sea, ¿sí? Hacen un registro circular,
¿sí? Como si fuera una especie de calendario cíclico de sus sensaciones, emociones, sentimientos, síntomas físicos, ¿no? Para justamente pasar por el cuerpo la experiencia, ¿sí? No, para que no vayan a enseñar desde el acá y acá, sino desde un lugar completamente enraizado, ¿sí? Y mucha gente llega a la capacitación como, sí, sí, yo ya sé registrar. Y después se dan cuenta que no, que lo que hacían era un registro como, ok, somero, ¿sí? No es que esté mal, ¿sí? Pero que la metodología con la que trabajamos es definitivamente otra y muchísimo más profunda y basada, ¿no? Y ese es el primer módulo, y de ahí haces, de hecho, prácticas supervisadas, tenés que presentar una tesina, dar un taller en dúos, bueno, es muy poderoso realmente e intenso. Después de esto viene el módulo de ginecoecología, ¿sí? Al que podés ingresar si tenés bases de conocimiento del método sintotérmico, ¿sí? Si no las tenés y te entusiasmaste y lo querés hacer, podés hacer el curso de verano y después poder continuar con este módulo, pero en general la gente llega ya como con el conocimiento y el registro del método sintotérmico, y aprendemos en este módulo a monitorear la salud menstrual ovulatoria y hormonal también a través de los biomarcadores del método sintotérmico. Aprendimos a leer dentro de una grilla cómo se presenta las deficiencias luteínicas, el síndrome premenstrual, el síndrome de ovarios poliquísticos, la menorrea hipotalámica, bueno, un montón de afecciones que se pueden ver en la grilla, y no solo eso como herramienta de monitoreo y diagnóstico, sino eh, muchísimo conocimiento desde la ginecoecología de cómo abordarlo, ¿sí? Profundizamos en nutrición, vamos re profundo en suplementación también, qué plantas, cómo, ¿sí? Tenemos clases súper profundas de fitoterapia, de fitomedicina. Eh, bueno, entendemos también hasta qué es una hormona, cómo funciona el sistema endocrino, parácrino, autócrino. Bueno, nos metemos re profundo, es bien nerd, es uno de los cuatrimestres así como más densos a nivel contenidos. Y el siguiente cuatrimestre, el último, es puramente del método sintotérmico como anticonceptivo, ¿sí? Cómo enseñarlo, cómo encontrar la propia voz para enseñarlo, diseñar y desarrollar tus propias clases, dar clases supervisadas, tener feedback con tus profes, seguir viendo grillas cada vez más difíciles, cada vez más profundas, cómo aplicar las reglas anticonceptivas, todos los miles de millones de casos posibles que aparecen raros, ¿sí? Eh, y termina, bueno, eso, con un acompañamiento supervisado de una persona real, enseñándole el método sintotérmico. Así que bueno, es como súper poderoso. es, es realmente, yo el otro día decía, como un trabajo de orfebrería, porque nos gusta estar cerca de las personas que formamos y dan fe de eso, no es que es solo palabrería. Completamente, una como usuaria del método sintotérmico, capaz dice, bueno, quiero enseñárselo a otras personas y piensa que tiene una formación donde, bueno, completás un poco alguna data que te faltaba y salís a enseñar, y de pronto entrando en la formación una se encuentra literal con todo lo que dijo Sofi, ¿no? Un espacio de mucha introspección sostenido grupalmente, o sea, de realmente investigarte para luego entender que no es solamente un método anticonceptivo, sino que realmente a partir del método sintotérmico una puede identificar un abanico enorme de posibilidades de nuestro cuerpo y poder identificar afecciones, cómo abordarlo de una manera, no interventiva, natural y sobre todo potenciando la salud. Que eso es lo que falta mucho quizás en muchas eh, empresas que te dicen, te venden distintos productos, ya sea fertilización in vitro o un montón de cosas, que de lo que no se habla es de potenciar la salud de la persona que está asistiendo y que está pidiendo un acompañamiento, ¿no? Y eso para mí es impresionante de la formación, que realmente
podés acompañar personas en un proceso de mucho valor de restituir la salud, potenciarla y brindar herramientas para la gestión con soberanía de tu sexualidad, de tu fertilidad o incluso de cualquiera de estas afecciones que vemos en la formación. Sofi, te súper quiero agradecer por tu tiempo. Un Los placer. les súper aliento a que entren en su Instagram, en su página web, que tiene un montón de cursos online también, no solo de método sintotérmico, no solo de tantra, sino también de ginecología puntuales. Hay mucho material muy valioso y como pionero en Latinoamérica, realmente. Así que muchas gracias por tu tiempo, pero por tu trabajo. Gracias, gracias. Invito a conocerla, a conocer también sus libros. Y, y bueno, Sofi, también esto, que la gente aproveche a anotarse en la formación que se está por reiniciar. Sí, Eh, sí, totalmente. Está en 3, 2, 1 empezando. Y lo que para mí tiene de rico también esto es, bueno, es una formación súper potente y larga, pero si querés hacer como, meterte en un espacio en el que te formes como de verdad, pero en un tiempo corto, ¿sí? Bueno, está el primer módulo súper disponible, está muy bueno y te vas a llevar un montón. Así que para quienes todo esto es nuevo, pero se dan cuenta como, che, no sé, soy psicóloga, o soy acompañante terapéutica, o soy profe de yoga, o soy profe de danza, o soy médica, de hecho tenemos ginecólogas anotadas a la formación, y me doy cuenta que hay un montón de info que estaría bueno que tenga como actualizada, de vanguardia, ¿no? Para acompañar mejor a las personas, ¿sí? Bueno, este es el lugar. Gracias, Palu, y gracias Latinoamérica Fértil una vez más. Y bueno, la seguimos. muchas gracias. Repito.